gusto compartir con ustedes este programa y darles la bienvenida a la vida y despertando conciencias. También la bienvenida a Canal 11. Hoy vamos a desarrollar la segunda parte del programa que el miércoles anterior les habíamos propuesto sobre educación. Causas, historia, dificultades y aciertos, pero que hoy vamos a abordar las soluciones, las posibles soluciones que la educación de hoy necesita llevar adelante. Y se los agradecemos al profesor Hugo Páez y al doctor Jorge Cura, que han hecho un aporte invalorable en este aspecto. Presenta este bloque Supermercado Ramírez, Avenida Ramírez 1444. La excelencia en óptica. Ópticas de Cintia y Luis Correa. Cervantes 72, Peatonal San Martín, 624, Paraná. Ahora en Paraná tenés una nueva opción en pinturería, Pacífico Pinturerías. Trabajamos líneas de Plavicom, Venier, Colorín, sistema exclusivo tintométrico, atención personalizada y asesoramiento profesional. Avenida Ramírez 1229, Paraná. Fisioterapia y kinesiología, especialidad en rehabilitación, drenaje linfático, manual, terapéutico, magnetoterapia. Licenciada María Karina Correa, Cervantes 68, teléfono 431 5999. Supermercado Ramírez, la mejor variedad de productos de primera calidad. Fiambrería, panadería, atención personalizada. Supermercado Ramírez, Avenida Ramírez, 1444, Paraná. Habíamos quedado en el programa anterior casi todo el camino de la educación en la República Argentina, pero tenemos que hablar también hacia qué objetivos y hacia qué metas queremos llegar, porque necesita recomponer filas la educación. Y vamos a hablar con nuestros amigos Hugo Páez y el doctor Jorge Cura sobre cuáles serían las salidas, cuáles serían las respuestas concretas, más allá de que la pensemos utópicamente, pero hay deseos, hay anhelos por dentro, que al ver justamente aquello que dificulta la educación, entonces será mucho más sensible y más fácil encontrar las respuestas. Yo les pregunto, para arrancar, pero en líneas generales, si hay algún plan sustentable que se pueda armar, desarrollar, poner en funcionamiento, porque lo están requiriendo las circunstancias. Y ustedes han tenido experiencia para ver hacia dónde se puede apuntar, aunque tengamos que cambiar lo que parece que hoy no se puede lograr. Aníbal, si nosotros vemos el tiempo de educación formal aquí es más o menos 11 años. Si le agregamos la universidad 5 o 6 años más, son 17, 18 años. En realidad eso es para empezar. La educación del ser humano debe ser proyectada para toda la vida. No hay forma de estar al día con todos los conocimientos que aparecen permanentemente y que hablábamos, te acuerdas anteriormente, sobre la aceleración de los cambios, que es imposible ya frenar la aceleración, que no sabemos siquiera
qué tipo de empleos, qué tipo de exigencia va a tener la tecnología y la sociedad dentro de unos años. Entonces no estamos preparando para algo, estamos preparando para que se siga preparando hacia el futuro. Cambiar todo este sistema para llegar tal vez a ese enfoque seguramente nos va a demandar una década, tal vez un poco más, pero creo que debemos empezar hoy. Hay un montón de ítems particulares para modificar. Y eso, vuelvo a repetirlo, tiene que ser un diálogo en la sociedad con aquella meta. La meta de que los chicos tienen que tener hoy una educación que le permita aprender por sí mismo o seguir aprendiendo por sí mismo, para que eso no pare nunca, porque es lo que le va a exigir la modernidad o la posmodernidad a los nuevos muchachos en su trabajo, en su dedicación. Hugo, creo que vos podés decir mucho más que yo de la parte técnica. Tan técnica porque, en honor a la verdad, con Jorge hace tantos años que venimos bregando por generar foros por la educación y idealizando sentarnos con los padres en las escuelas, hacer escuela de padres, ¿no? Porque ya veíamos hace muchos años la necesidad de que los padres se involucren y se comprometan en la educación de sus hijos. Yo soy de los que digo que muchas veces el docente está muy solo, pero además de estar solo, porque lo van dejando solo, también se aísla. Soy de los que digo que los directivos, y porque lo he vivido como rector de un colegio, tiene que contenerlo al docente, porque el docente es un ser humano con necesidades, con problemáticas, y ahí viene lo que Jorge estaba señalando, ¿no? Poner la oreja para poder dar la palabra y poder dar la respuesta. Creo que lo que está faltando es esa capacidad de encuentro, y creo que eso es lo que el tiempo que dice Jorge, ¿no? Que ni 10 años, el encuentro no tiene tiempo, el encuentro a veces no tiene lugar. Nosotros nos reuníamos en el foro, en el centro comercial y económico acá, y venían de todos los colegios profesionales y demás, pero después seguíamos en la peatonal pensando cómo solucionar las cosas, pero porque la base estaba en una actitud diferente frente a la situación y al problema, que era el diálogo. El diálogo acerca, el diálogo es un proceso que tenemos que inculcarlo. Yo creo que últimamente se ha instalado, ya sea en nombre de que existe la violencia, en nombre de que existe la problemática de los abusos, la lejanía entre el docente y los alumnos, la lejanía entre los padres y los docentes, y aparece el bullying, la violencia, el booming, que son problemas que lo estamos alimentando por falta de decirnos la palabra con respeto y con responsabilidad, y de poder dialogar profunda y realmente. Jorge, te pregunto esto, esa capacidad de diálogo. Nosotros venimos, vamos a ponerlo entre comillas, en la cultura del aislamiento. Vos estás con tus ideas, yo estoy con la mía, Jorge con la suya. Que profundizamos esa. Claro, y los encuentros tienen esas características. Pero la pregunta es esta: ¿cómo componemos hoy? Aunque sea una utopía, pero yo sé que hay parte de nuestro país que lo hace, aunque sea una minoría. ¿Cómo se produce un diálogo? ¿Cómo puedo yo entender que el diálogo tiene que tener ciertas características, pero que yo tengo que aprenderlas? No es porque uno diga diálogo o consenso y se dé por una cuestión mágica. Ahí está faltando algo, me parece. Cuando nosotros tuvimos la experiencia con Hugo de que convocamos y conformamos un foro por la educación de Paraná hace varios años, y tal vez la personalidad nuestra historia hizo que
convocaron un montón de gente de diferentes ideologías y empezamos a trabajar, hicimos algunos proyectos, investigamos la posibilidad de incorporar los padres a la escuela con un proyecto que hicimos con Hugo y lo pusimos a práctica acá en la Escuela Centenario. No vamos a hablar de eso ahora, de la experiencia que ocurrió, pero se puede. Si el gobierno desde una posición honesta convoca, creo que sería sencillo y que la gente podría, digamos, colaborar y participar. Por supuesto, hay que dejar de lado todo lo que es los intereses espurios que existen ahora, desde la política porque no le interesa la educación, desde los gremios porque solamente le interesa el poder a los gremialistas. Entonces, el docente, ayer estuvimos nosotros aquí charlando con algunos docentes y realmente vos ves sobre todo los docentes de las escuelas marginales, el sacrificio que hacen para contener todos esos chicos. El problema es que cuando los maestros con gran sacrificio, esfuerzo y riesgo contienen a los chicos, estamos transformando por la política que la escuela, en vez de ser un lugar de aprendizaje, es un hogar para contención. Claro, entonces se tergiversa todo ante una necesidad que corre uno tras de otro. Es importantísimo lo que decía Hugo. Hay que convocar a un diálogo abierto, exento de ideología, y tratar de resolver el problema hacia una visión de una sociedad dinámica. Perfecto. Que aprende permanentemente. Fíjate, Hugo, yo te voy a pedir... Vos preguntabas algo recién, cómo hacer que nazca este tema del diálogo, correcto, ¿no? Sí. Yo voy a hacer mención a algo que un día me comentaba Jorge para introducir a un pensador, un filósofo. Jorge me decía lo que le pasa a veces en el consultorio cuando mira el rostro de un matrimonio que viene y que no pasa nada, que está todo bien y no pasa nada en los ojos también, porque ya son mayores, porque se decretaron jubilarse en su vida matrimonial. Sí. Esa mirada, dice Levinas, ahí me meto con un filósofo, ¿no? La mirada marca huellas, y las huellas es lo que tenemos que saber comprender. Yo creo que el educador no ha sido preparado en estos últimos tiempos para comprender el rostro de la gente, para poder leer en el rostro de la gente, para poder leer la mirada de la gente, y que eso es el que permite disparar la palabra. Cuando yo digo disparar la palabra, permite abrir el diálogo, porque en ese ejemplo tan que a mí me sacudió el día que Jorge me lo dice, justamente venimos creo que caminando después de una reunión del foro. No tienen ni un sí ni un no. Claro, no tienen ni un sí ni un no, ese matrimonio, y sí, se veían los rostros. Lógico, sí. Entonces también el docente tiene que saber leer los rostros de los padres, no solo en la marginalidad. Yo estuve en un colegio que está muy cerca de acá, y que tenía como principio la pobreza, la justicia social y la paz. No era muy justo social porque todos sus hijos eran hijos de dirigentes que justamente pisaban la cabeza de la gente, por lo tanto no había paz. Y lo que yo me preguntaba es ¿a qué pobres están atendiendo? Porque todos eran de clase media alta o alta. Sí. Entonces entendí que eran hijos de, digamos, huérfanos de padres vivos, claro. Que en verdad estábamos trabajando con la pobreza afectiva y la pobreza de ausencias de los padres, y es muy significativo esto, y eso hay que empezar también a enseñarle a nuestros colegas que hay que prestar atención a eso, y te puedo asegurar que es un camino de la no violencia. Pacífico Pinturerías, de Avenida Ramírez 1229. Y dialogamos con el socio gerente de esta empresa, Darío Aguirre. Y el otro producto para resaltar es el Plavicón tapagoteras de la marca Plavicón, que es algo transparente, que se pasa con un secador en una terraza o en baldosa. Eso sigue la dirección del agua,
penetra la losa y cristaliza a la mitad de la losa. Luego se cubre con una membrana líquida. Eso da una garantía de 5 años. Fisioterapia y kinesiología, especialidad en rehabilitación, drenaje linfático, manual, terapéutico, magnetoterapia. Licenciada María Karina Correa, Cervantes 68, teléfono 431 5999. La excelencia en óptica. Ópticas de Cintia y Luis Correa. Cervantes 72, Peatonal San Martín 624, Paraná. Ahora en Paraná tenés una nueva opción en pinturería, Pacífico Pinturerías. Trabajamos líneas de Plavicom, Venier, Colorín, sistema exclusivo tintométrico, atención personalizada y asesoramiento profesional. Avenida Ramírez 1229, Paraná. Supermercado Ramírez, la mejor variedad de productos de primera calidad. Fiambrería, panadería, atención personalizada. Supermercado Ramírez, Avenida Ramírez 1400. Jorge o Hugo, siempre voy a repetir, vos me lo has escuchado más veces, cuando Alberdi dijo que la riqueza de un país no está instalada en el clima ni en el suelo, sino dice que está instalada en el hombre mismo. Yo voy a esto, que es la clave, nosotros somos la clave. Si yo tengo que resolver, voy a ir a algo más chiquito y más casero, digamos, tengo que resolver algo con un amigo, con un vecino, o por cualquier otro tipo de problema, yo tengo que ir y sé que voy a dialogar. Ahora, la pregunta mía, y esto en referencia a los padres, ¿estoy capacitado para poder hacerlo? ¿Cómo voy? ¿Voy molesto? ¿Voy neutral? ¿Voy con la mejor intención de resolverlo? Eso no creo que esté instalado, eso se aprende, me parece. Eso se aprende. Si yo tengo que dialogar con alguien o un grupo, tengo que tener la capacidad de entender qué es el diálogo, en qué consiste. No lo venden en la farmacia. ¿Sabes qué? Yo me formé en mi residencia, la hice en Alemania, Sí. en los años 60, y realmente una cultura que chocó cuando llegué. Cuando volví ya me había formado un poco en ese criterio y yo trataba de dialogar desde el punto de vista académico, es decir, racionalmente. Y la comunicación, cuando hablaba Hugo de mirar los ojos, la comunicación, el cerebro emite ondas, Claro. pero emite poquitas ondas en relación a la que emite el corazón. Entonces, cuando vos te expresás con honestidad, te expresás con amor, con sentimiento, el otro te entiende. El otro entiende, Sí, lo capta, es cierto. lo capta y lo llevas al lugar, Sí, al lugar que querés discutir y se discute sin violencia. Por otro lado, en la medida que hay más educación, menos violencia, menos marginalidad, menos rechazo a la vida diaria, más libertad de pensar, que es lo más importante. A veces me da la impresión de que los docentes nuestros, esos que se sacrifican, porque son la mayoría, son los que se sacrifican, los que están en la escuela, han perdido la libertad de elegir sus propios dirigentes. Y eso es lo que lleva a esto. Pero bueno, es toda una etapa, creo que podemos hacerlo. Mirá, fíjate, vos, esto me lleva a esta otra pregunta. ¿Qué está pasando con los valores? Valores como herramienta, como acaba de comentar Jorge, valores que son verdaderas herramientas con las cuales, a través de educarnos, tampoco lo venden en la farmacia a los valores. A través de los valores estamos enseñando, estamos dejando en ciertas mentes que están en blanco todavía porque son chicos, le vamos a dejar cosas muy importantes. ¿Han declinado los valores? Yo te voy a contestar con algo que vos te reíste el otro día, Sí. y que tiene que ver justamente con ese vivir los valores, ¿no? Y con algo que te gusta mucho citarlo a vos, a Gandhi.
dice que Gandhi se estaba formando, iba a la escuela y estaba en la universidad ya, y sale al comedor y va y se le sienta al profesor al lado y el profesor le dice que los animales no comen junto a las personas. Tiene razón, le dice Gandhi, se para, que disfrute usted entonces lo que está comiendo. Luego de eso le toma una prueba y lo iba a destrozar evidentemente este docente, y Gandhi se destaca en esto muy eficientemente, y el profesor con mucha bronca le pone animal. Entonces Gandhi se para y le dice: profesor, usted me lo firmó al trabajo, pero se olvidó de ponerme la nota. Creo que esto refleja la cuestión de valores, es decir, claro, desde dónde valoramos y cómo valoramos, claro, y quién valora. Pero convengamos y con qué inteligencia y qué sagacidad se llega. Hoy Jorge te dijo algo importante, ¿no? Y ha marcado en varias oportunidades el tema del amor. Yo creo que el tema del amor es central en el educador. Y a veces hay que saber estar, y es una actitud, estar dispuesto a recibir, a esperar. Claro. No solamente salir a... Porque muchas veces nosotros los docentes somos sancionadores. 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 Y sancionamos la sociedad, sancionamos los padres. A veces hace falta. Sí, yo te digo, claro, una vez llegó una madre a la escuela que parecía que estaba para ir a un desfile de otro ámbito, vestida toda en cuero y demás, y le digo: señora, por favor, ubíquese, está en una escuela, es decir, los chicos no son de plástico. Entonces hay una realidad que hay que cuidar, y cuidar el contexto, cuidar dónde. Así como yo también tengo que cuidarme acá de ir al extremo de lo que le dije en ese momento, también decirle a quienes nos están viendo hoy, también tenemos que cuidar el contexto. Correcto. La escuela tiene un contexto, la sociedad lo define. Fíjate, y ahí es donde define también qué escala de valores se manejan. Bueno, este punto, lo que acabas de comentar, las experiencias que se dijeron, marca que las cosas hay que aprenderlas. Vamos a visitar nosotros escuelas donde se enseñan valores y vamos a ver cómo lo hacen, porque es ahí donde la página en blanco de los chicos van a quedar escrita su historia como seres humanos para cuando sean adultos, y que como consecuencia de eso que se escribió en esas páginas blancas, ahí va a estar la historia de cada uno. Entonces creo que todas estas cosas tenemos que aprenderlas, ¿no? Yo soy un convencido de que el hombre, en su contradicción, hoy está bien y mañana está mal, puede aprenderlo, lo puede entender, lo puede asimilar. Pero si yo me voy a sentar a una mesa de diálogo y quiero consensuar, tengo la capacidad para poder hacerlo. Hoy dudo de mucha gente que se sientan a consensuar, si están en esa capacidad de poder dialogar, si lo han aprendido. Y si no, simplemente la respuesta. Me pongo y me pertrecho en mi trinchera y punto. Y de ahí largo lo que tengo que largar, ¿no? Agrego algo, ¿sí? Dialogar no es hinchar. Nosotros somos de los que nos criamos jugando en los patios de la escuela las hinchadas. Y hoy día, los que dicen que dialogan, lo que están haciendo es una hinchada. A ver quién puede más tirando la soga. Exacto. Y es triste. Esa es la respuesta. Si el diálogo está, creo, en el medio. Ni hinchar, y tampoco consensuar, porque sí, claro, acordar caminos comunes. Eso es decir, para llegar a la meta. Creo que es eso importante, ¿no? Porque la capacidad de dialogar significa que también tengamos esa otra capacidad de escuchar al otro. Porque si me escucho a mí mismo, pasa lo que ahora justamente está pasando. Bueno, es más que escuchar al otro, es ponerse en el lugar del otro
sea, decir, Ah. si dice Sí. A, ¿qué siente el otro para decir A? Cuando vos interpretás qué siente el otro en su expresión, entonces podés empezar a provocar el diálogo. Yo agrego una cosita Sí, chiquita, dale, dale. ¿no? Pero Sí, dale. que hace un poco también a todo esto. Y me lo hizo disparar Jorge con su experiencia en Alemania. Y se lo decía el otro día a mis alumnos en la universidad. Nosotros hemos marcado acá que una de las cuestiones básicas tiene que ver con la gente que no es competente para estar donde está. Pero además tiene que ver con la falta de una formación y de una carrera. Tiene que ver con una falta de diálogo y Jorge hace un momento puso la palabra, de consensos. Mi experiencia en Dinamarca, en Copenhague, cuando estaba por la UNESCO allá, cuando entrevisté al ministro de Educación y le pregunté cómo nombraba a sus colaboradores, y me dijo, el único colaborador que he nombrado es el que está ahí al lado, que es el secretario privado. El resto, todo el funcionariado, cada 4 años se renueva por concurso. Es otro camino. Y es otro camino donde están los mejores, los más calificados, y pueden no renovarse también de un periodo para otro. ¿Quién se va a oponer a llevar en contra una política educativa que el pueblo votó? Bien. Y estoy hablando de Dinamarca, que fue el que llevó a que durante 40 años no se pudiera conformar lo que hoy se está destrozando, la Unión Europea, porque era la parte de la Comunidad Económica Europea, y Dinamarca, en la búsqueda de su consenso interior en su pueblo, demoró la conciliación de la Unión Europea. Digo que hoy se está destrozando porque ya Inglaterra salió y se está hablando de que Alemania sale. Sí, sí. ¿Por qué? Porque prima lo que dije en un momento hoy. La política no, la economía sobre la política, la economía sobre la educación. Eso es un pecado para que se pueda solucionar el problema de la educación. Estas son las palabras de los amigos, el doctor Jorge Cura y Hugo Páez como docente, todos de una gran experiencia. Y creo que hoy hemos intentado entre los tres generar un diálogo sano. Yo me he enriquecido por haber escuchado y haber incorporado algunas cosas nuevas. Bueno, espero que haya sido de sustancia para ustedes y para todos, porque la estamos necesitando. Con esta segunda parte hemos culminado el significado de lo que es abordar la educación en la República Argentina. Hemos propuesto las dificultades y en este programa de hoy las soluciones. Esperemos haber encontrado en ustedes la repercusión y tal vez esas respuestas que cada uno se hace con nuestra educación, tan necesarias de llevar adelante y con amplitud. Muchas gracias. Y muchas gracias al profesor Hugo Páez, muchas gracias al doctor Jorge Cura. Nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 17 horas en Canal 11. Chao, hasta entonces.